Bienvenidos a su canal gnóstico Gnosis Síntesis. En este día vamos a tratar el tema de la transformación de impresiones. Esta técnica que el maestro Samael Aun Weor, gurú de la Gnosis, entrega para ayudarnos en el trabajo que nos conduzca al despertar de la conciencia. La transformación de impresiones es algo vital e importante porque nos permite quitarle alimento al defecto, nos permite transformar nuestra vida, nos permite dirigirnos hacia la muerte de los defectos y poder despertar la conciencia. Ampliaremos este tema después del vídeo de introducción. La transformación de impresiones. Reflexionemos un poco. Primero, todo lo que existe en nuestro mundo y en la vida está sujeto a distintas transformaciones. En realidad, la vida es un continuo cambio, es una continua transformación. Nada puede estar estático en una creación. Todo vibra, todo se mueve. Todo vive transformándose constantemente. Los planetas en el universo realizan intercambios electromagnéticos, intercambio de fuerzas, hay movimiento de fuerzas. En nuestro planeta, en la naturaleza, existe un movimiento de fuerzas también. La cadena alimenticia, todo lo que es comido, luego sirve como energía para que continúe la vida, y aquello que luego comió nuevamente, luego al morir, se transformará en otro tipo de energía que será aprovechada por otras formas de vida. Eso es lo común en la vida, todo se transforma. La existencia del hombre evidentemente también estará influenciado por un continuo cambio, un cambio de todo tipo. A nivel de psicología, que es el punto que a nosotros nos interesa, lo fundamental, pues la psicología también es cambiante, pero desde los estudios gnósticos sabemos que la psicología del hombre de estas épocas, al encontrarse en manos de los defectos, al estar poseída la mente por los agregados psíquicos o yoes psicológicos, pues lo que se procesa es la inconsciencia, la mecanicidad. Carece el hombre de la sabiduría que necesita para vivir. Aquello lo ha asumido en karma, aquello amarga la existencia. Bueno, la mente inconsciente sufre continuas transformaciones. Desgraciadamente,
transformaciones de tipo involutiva. La energía que se tiene en la psiquis es densa, es pesada, es absurda y cada vez es más densa, más materialista, más inconsciente, más pesada. Esto obviamente nos invita a la reflexión. La mente del hombre es inconsciente por los defectos, aquello que es visto como algo normal en la vida, pero no tiene nada de normal. Por los estudios gnósticos sabemos que la mente, el origen de todo el sufrimiento del mundo, yace en esas dimensiones que están contenidas en la mente, en ese subconsciente, en esos 49 niveles del subconsciente. Está el ego, los defectos de esta vida, los defectos que tuvimos en existencias pasadas. Todo está ahí adentro y relacionado a distintos porcentajes de karma. Son los agregados psíquicos, aquello que determina nuestra existencia de una forma desfavorable para nosotros, alejados de Dios, alejados de la verdad, de la sabiduría y obviamente de las virtudes del alma. Por lo tanto, el estado de la mente es un estado realmente decadente, involucionante. Para despertar la conciencia, el maestro Samael nos habla de la eliminación de los defectos psicológicos, utilizando también el poder espiritual contenido en las glándulas sexuales, cuando se habla de los trabajos de transmutación del enseminis, transmutación sexual. La transmutación sexual obviamente será un punto fundamental en el trabajo del despertar de la conciencia. La meditación en la muerte de los defectos es otro punto importante, un basamento del trabajo para despertar la conciencia. Meditación en la muerte de los defectos. Pero es necesario que cuando vayamos a meditar en los defectos, se haya observado. Por eso existe la técnica de autoobservación consciente, que en otra clase especificamos ampliamente lo que es la autoobservación consciente. Bueno, el que está en recuerdo de sí mismo, de su ser, de la divinidad que es su Dios interior, el que está en autoobservación consciente, puede recién transformar las impresiones. Las impresiones es todo lo que nos rodea, todo aquello que percibiremos con los 5 sentidos, con la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Las impresiones lo percibimos con los 5 sentidos. Las impresiones son llevadas a nuestro razonamiento. La razonamos, la conceptualizamos. Aquellas impresiones le damos distintas definiciones con el razonamiento, desgraciadamente, razonamiento inconsciente. Entonces, aquello que está hacia afuera constituye un grupo de impresiones. Si salimos a la calle, vemos la calle, los autos, las personas, los edificios, todo lo que nos rodea. En el trato diario que tenemos con las demás personas son un conjunto de impresiones, en el trabajo, en la vida, en la amistad, con gente conocida y con gente desconocida, todo es un conjunto de impresiones. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que nos parece, lo que no nos pareció, lo que entendimos o no entendimos, todo tendrá que ver con impresiones. Las impresiones es un tipo de alimento. El maestro Samael nos hacía referencia a que, por ejemplo, los órganos vitales que tenemos son instrumentos que transforman energías. El estómago, evidentemente, transforma la energía sexual, la energía
de los alimentos. El estómago evidentemente transforma los alimentos en energía, en nutrientes, en vitaminas, en vida. Los pulmones es un órgano que también transforma el oxígeno y lo lleva hacia la sangre. El hígado, el páncreas, los riñones, todos son instrumentos, máquinas maravillosas que transforman energías y las transforman en algo superior para desintoxicar el cuerpo, para crear nuevas células, para dar la vida, para que todo funcione bien. Nuestro cuerpo es un conjunto es una maquinaria que transforma energías. No existiría la vida sin esa transformación de energías. Pero lo que hace que un órgano transforme algo, pues son las impresiones. El alimento que ingresa al estómago impresiona, estimula el estómago, ya que él segrega los jugos gástricos que luego ha de descomponer los alimentos. El oxígeno, el aire que recibimos con los pulmones, ese aire logra impresionar en el centro instintivo, a través del centro instintivo a los pulmones, y ya impresionados y estimulados los pulmones, pues entonces empieza a transformarse ese oxígeno, a enriquecerse. Cada órgano funciona porque es impresionado por algo. Nuestro cuerpo no pudiera funcionar sin ese alimento de las impresiones. Todo lo que es estimulable es impresionable. Este es un método, un mecanismo que utiliza la naturaleza para que las cosas fluyan. Es como una corriente de aire. Cuando hay una corriente de aire caliente, cálida, y choca con una corriente de aire fría, ambos se impresionan mutuamente y se crea una tercera fuerza. Esa tercera fuerza nosotros lo llamamos el viento, ¿no? Esto va así. Es el alimento de las impresiones. Donde hay combustión, por ejemplo, donde se realiza el fuego es porque hay combustión. Para que exista combustión tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no puede haber combustión. Los elementos químicos son impresionados mutuamente para que se produzca una reacción química, el fuego. Y bueno, a nivel psicológico, resulta que nosotros también, nuestra mente es estimulada por las impresiones externas que percibimos con los 5 sentidos. Nuestra mente ve algo y asumimos que es algo bonito, agradable o desagradable, o algo que nos causa indiferencia. Por ejemplo, si nosotros viéramos una escena violenta, entonces en la mente esa impresión ingresa en el interior y en algunos casos, dependiendo de la persona, lo que aflorará de su interior será en algunos casos el miedo, en otros casos será la ira, en otros casos será la crítica, en otros casos será el desprecio, o bueno, dependiendo de la psicología, la mente reacciona ante las impresiones. Cuando lo que viene de afuera es agradable, es bonito, son palabras hermosas o palabras que halagan las que llegan a la mente, entonces la mente reacciona ante tales palabras, respondiendo con tranquilidad, con felicidad. La persona se siente bien de que le traten bien, de que le hablen bonito, de que lo halaguen. La mente reacciona. Nosotros reaccionamos.
los defectos metidos en nuestro interior, reaccionan ante esas impresiones. Las impresiones pueden tener alguna realidad o pueden no tener realidad alguna. Porque bien sabemos que una persona nos puede sonreír con sinceridad y esa es una impresión bonita. Pero también sabemos que una persona hipócrita que quiere algo de nosotros nos puede sonreír también, pero de forma hipócrita. Pero en ambos casos nuestra mente reaccionará mecánicamente, inconscientemente ante la sonrisa. Esa impresión será tomada como algo bueno. Inmediatamente la razón inconsciente definirá a aquella persona como alguien agradable, como alguien especial, como alguien amigable, como alguien a quien tenemos que respetar. Nos empezará a caer bien aquella persona. Nuestra mente inconsciente no será capaz de distinguir si aquello que estamos recibiendo es en verdad sincero, es real o solo es una puesta en escena, una actuación. La mente no tiene esa capacidad de distinguir la parte profunda de las apariencias, de las impresiones. Bueno, pero la conciencia sí que puede distinguir estas cosas. Entonces vemos que las impresiones son solo apariencias, lo que parece ser. Ver la verdad de las cosas en verdad está más allá de las apariencias, está más allá de las impresiones. Estamos acostumbrados a percibir las impresiones y a tomarlos como verdad, porque no tenemos conciencia, porque el ego así ha definido nuestra existencia. Nosotros comúnmente vivimos, el maestro Samael nos dice que en realidad la existencia es interior, aunque aparentemente parece externa. Vamos por la vida trabajando, estudiando, sufriendo, riendo, compartiendo, yendo de un lugar a otro con miles de proyectos, pero existe esa sensación de que vivimos hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en relación con el mundo que está fuera de nuestro cuerpo y pareciera que nuestra vida fuese esa parte externa. Tengo que ir a tal lugar, tengo que visitar a tal persona, más tarde tengo que estar en este otro lugar y tengo que presentar esto en el trabajo y tengo que ir ahí y a ese lugar y mañana y pasado mañana. Entonces nuestra vida se pierde en esa forma externa. Aparentemente vivimos en este mundo externo, pero la cruda realidad es que en realidad estamos viviendo dentro, no fuera. Estamos viviendo dentro, porque las sensaciones que nos acompañan mientras realizamos algo, lo vivimos aquí adentro. Las sensaciones, los sentimientos, esos impulsos interiores que vivimos mientras realizamos algo, siempre será interior. Cuando hablamos con una persona y nos cae bien, eso que te cae bien está dentro, o eso que te cae mal está dentro. En realidad, esa conversación lo estás viviendo dentro. Tu mente, tus 5 centros de la máquina humana han sido estimulados, han sido impresionados, y tales impresiones las estás viviendo dentro de ti mismo. Lo exterior es solamente una apariencia, es algo irreal. Estamos hablando en un sentido psicológico, estamos hablando en un sentido espiritual, estamos hablando para tratar de comprender esa verdad que está más allá de lo meramente material. Si uno toca una pared, obviamente esa pared existirá afuera.
pero estamos hablando de ese mundo de las sensaciones. Todo lo que vivimos externamente lo vivimos adentro. Una persona que sufre porque pasó algo afuera, sufre dentro, sus emociones están dentro, y será por el agregado psíquico, por el defecto psicológico. Los 5 sentidos son, al final, nos llevan a vivir, a percibir las cosas de una forma ilusoria. Pongamos un ejemplo. Si a una persona común y corriente la pusiéramos en una casa bellísima, una mansión grande, bella, nueva, con gran arquitectura, hecha con gran arquitectura, arreglada por diseñadores muy buenos en su trabajo, una casa en mármol, todo bellísimo, todo lindo, espectacular. Y sentáramos una persona de ahí y le dijéramos, ¿qué te parece esta casa? ¿Te gustaría vivir aquí? Pues claro, qué bello, qué hermoso, es un palacio, ¿cómo no me gustaría vivir ahí? Claro que sí, yo quiero estar aquí, qué lindo, qué bello. Y luego lleváramos a esa persona a una casa muy humilde, muy sencillita, pequeña, sencilla, que no está pintada, que de repente hasta el suelo no está con los acabados, es sencillo, todo muy sencillo. Le dijéramos, ¿y qué te parece esto? Bueno, es sencillo, parece casa de pobre. Sí, efectivamente, ¿y te gustaría vivir aquí? Bueno, lo otro está mejor, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un techo, pero no es tan espectacular como lo otro. Entonces, en la mente, a través de las impresiones que se ha tenido, se sacan distintos conceptos. El primer concepto será que aquello que para los ojos era más bello era mejor. Y el otro concepto será que la casa más pequeña, más modesta, pues no es tan bueno, es inferior. Esos serán los 2 conceptos. Esas serán las 2 verdades adversas, opuestas, que la mente ha definido. ¿Basado en qué? Pues basado en las impresiones que se ha tenido. 2 conceptos, 2 verdades diferentes, basados en el materialismo, en las ideas. Pero, ¿qué pasaría si cogiéramos a una persona que es ciega, y la sentáramos en medio del palacio, la lleváramos al mismo lugar que mostramos a la primera persona del ejemplo? La sentamos en el centro del palacio y le decimos, ¿qué te parece? Y el ciego dirá, bueno, para mí todo es oscuridad. No puedo decirte si esto está bonito o está feo. Ok. Y si lleváramos a aquel ciego luego a la casa sencillita, pequeña, lo sentáramos en medio de esa sala y le preguntáramos, ¿y esto qué te parece? Y aquel ciego respondería que no habría diferencia, para él sigue siendo todo oscuridad. Entonces, para este ciego ha quedado roto esos conceptos de la primera persona que fue llevada a ambas casas. Ha quedado roto. En él no habrá esa lucha de las antítesis, esa lucha de los opuestos en la cual siempre está metida la mente inconsciente, que esto es bueno o que esto es malo. Para el ciego se habrá roto esa ilusión. Porque como el ciego está ciego, esas impresiones no entran a su mente y su mente no es impactada, no es golpeada por esas impresiones, y como su razonamiento no recibe esos datos de las impresiones, pues no puede sacar unos conceptos de lo que está bien o de lo que está mal. Para el ciego no habrán esas 2 verdades. Entonces vemos que aquello que las impresiones nos proyectan
es solo una ilusión. ¿Qué sería al final para nosotros la vida? Para nosotros, en el estado en el cual estamos, la vida sería las percepciones que tenemos. Percibimos con la vista, con el olfato, con el oído, con eso, ¿no? Con los sentidos. Si nos quitaran los sentidos, supongamos que nos quitan la vista, nos quitan el oído, el olfato, el gusto, el tacto, no hay vida para nosotros, porque no podríamos percibir la vida. Sería una nada, un estado de coma. Entonces, para nosotros la vida es ese medio que nos permite percibir, es cómo percibimos la existencia. Pero ¿existirá la vida si no se es capaz de percibir las cosas? Sí, existe, porque al final los 5 sentidos funcionan con la maquinaria del cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico muere y se desintegra en el sepulcro, pues la persona sigue existiendo. La persona sigue existiendo más allá, en el más allá. Si tuviera conciencia, existiría consciente en el más allá. Si no hay conciencia, se sigue viviendo inconscientemente en el más allá. Para arriba o para abajo. Entonces, la existencia está más allá de lo que percibimos con los 5 sentidos. En realidad, la existencia tendría que ver con la conciencia, con el alma, cosa de la cual carece nuestra humanidad actual. Aquello que existe está más allá de las percepciones que tenemos de la vida, y es el ser, es nuestro Dios interior. Pero como no hay conciencia, nuestra existencia ha quedado resumida a su mínima expresión, que es únicamente aquello que percibimos con los sentidos, y eso es ilusorio, eso es engañoso. Pongamos otro ejemplo. Una persona que es millonaria, tiene mucho dinero, se siente bien porque tiene dinero, se siente contento porque tiene dinero, se siente seguro porque tiene dinero, tiene tranquilidad, va por la vida, se siente especial, se siente poderoso, pero no hay diferencia. Con una persona que no tiene dinero, pues no habría ninguna diferencia. Ambos respiran el mismo aire, ambos comen, ambos duermen, ambos ven la luz del sol, ambos sienten frío cuando hace frío. No hay ninguna diferencia, pero en la cabeza del millonario estará la ilusión de que su vida es más especial. ¿Por qué? Porque el dinero lo rodeará de múltiples impresiones que le dicen que su vida es mejor porque tiene más que los demás. Y el que es pobre también vivirá con la ilusión de que su vida no es tan genial. ¿Por qué? Porque las impresiones que rodearán la vida de esa persona pobre le pasarán los datos a su mente inconsciente de que su vida no es tan genial. Y esta persona definirá su vida como algo no tan bonito por las impresiones que recibe, y así cada quien. Pero, ¿qué pasaría si a esa persona que es millonaria, supongamos que se golpeó la cabeza, le dio amnesia, no sabe quién es, no sabe cómo se llama, obviamente también ha olvidado que era millonario? Ya no es millonario en su cabeza. Y sale a la calle o sale por ahí a ver quién lo conoce. Entonces, ¿dónde quedó ese estado de ser millonario?
ya no existe en su mente, ha olvidado con la amnesia, pero en el fondo de sí mismo él sigue siendo la misma persona. Todos los defectos que tiene dentro los sigue teniendo dentro. La esencia, fracción del alma, esa expresión de la conciencia que tuviese, aunque sea mínima, pues la seguiría existiendo en su interior, seguiría siendo la misma persona, pero en su mente ha quedado rota la ilusión de que es millonario, la ilusión de que es mejor o de que su vida es mejor. Ya no existe, es solo una ilusión. Entonces quedaría lo mismo, respira igual que todos, come igual que todos, pasa por la calle igual que todos, siente calor y frío igual que todos. Desapareció de su mente esa idea. En el caso de un pobre, igual, una persona que se queja de su pobreza, si le diera amnesia, quedó roto esa ilusión, desapareció esa ilusión. Si es que una mujer, por ejemplo, una vez yo vi un caso parecido al relato que voy a contar, ¿no? Bueno, contaré el relato. Una dama que tenía varios hijos estaba atravesando unos momentos complicados de su economía y entonces se lamentaba y lloraba porque esos días le habían atrasado los pagos, tenía deudas y problemas, en fin, cosas por ahí que se presentan en la vida y se quejaba y decía incluso, ay, ¿qué van a comer mis hijos? Y no sé qué, ¿no? Y se quejaba. Pero en la misma casa, los niños, que todavía eran niños, estaban jugando y estaban contentos, felices, pero felices de verdad. Uno diría, pero ¿acaso no viven en la misma casa? Sí. ¿Acaso no son la misma familia? Sí. ¿Pero acaso todos no están atravesando el mismo problema? Sí. Pero están felices y la madre sufre. Los conceptos de la mente dirían, bueno, es que lo que pasa es que los niños no pueden darse cuenta de la verdad, de la realidad de la vida, y el adulto sí. Aparentemente es así, pero resulta que no es así. Lo que pasa es que los niños no tienen el ego tan gordo. En el niño todavía se expresa la esencia. Y aunque esté pasando un momento, no haya para comer, bueno, él sigue contento. Dice, ya bueno, ya mañana, más tarde habrá. Él sigue jugando, porque es su esencia. Pero el adulto vive atormentado por sus defectos. Que el adulto sufre y sufre y sufre por las circunstancias que le toca vivir en algún momento. Y bueno, es ahí la diferencia. A uno lo maneja el ego, al otro todavía hay esencia. Bueno, pasaron las horas y más tarde una persona les dio una mano, ¿no? Ya encontraron para comer, pasaron los días y bueno, ya le pagaron lo que tenían que pagarle, ya consiguió lo que tenía que conseguir, ya la cosa se fue arreglando. Y bueno, obviamente ya la mujer aquella se tranquilizó y los niños seguían felices porque son niños. Entonces, en la vida a veces las circunstancias nos rodean de ciertas impresiones y el ego que llevamos dentro nos hace pensar que es el fin del mundo y solo es un momento. En cambio, mira, los niños, ellos reían cuando no había y cuando hay, igualito. No les importaba, ellos seguían siendo felices. Y no es solamente porque ellos no tienen que asumir las responsabilidades, sino es porque la esencia es así. Cuando hay conciencia en el interior, aunque se estuviese pasando momentos complicados, se sería feliz. El maestro Samael
recuerdo ahora, comentaba en algún momento, estando en las dimensiones superiores, estaba junto a un grupo de iniciados, un grupo de maestros, y el maestro Samael, que estaba viviendo procesos durísimos de su trabajo interior, comentaba: me siento muy cansado, decía, muy cansado, porque estaba enfrentando terribles pruebas de todo tipo, enfrentando a la logia negra que lo atacaba, tratando de entregar la enseñanza, y a veces los estudiantes andaban muy mal, no querían ni escuchar la gnosis, bueno, lleno de muchos problemas, cosas, fatiga, pruebas, el karma ahí siempre persiguiendo. Entonces el maestro en algún momento ahí delante de los maestros les dijo: me siento muy cansado, esta labor es muy dura, estoy cansado realmente. Entonces el maestro Anael tomó la palabra. El maestro Anael dijo: aquel que tiene totalmente encarnado a su real ser, a su Dios interior, toda su conciencia, aunque se encontrase en la cárcel más inmunda, más terrible de la tierra, sería feliz. Sería feliz por tener encarnado a su Dios interior. Esto rompe con todo concepto, pero es así. Si nosotros eliminamos al ego, se libera la conciencia, y esa conciencia nos haría ver la vida de otra manera que no nos imaginamos siquiera. Todo cambiaría. Por eso es que los maestros, las cosas estén bien o estén mal, están tranquilos y a veces hasta contentos, serenos, sabios. Eso no va a cambiar en su interior. Solamente la mente en manos de los defectos psicológicos va cambiando constantemente, dependiendo de la circunstancia, como un títere, como una pelota, a la cual cada quien patea a donde quiera. Como dice el maestro Samael, nos llevan del dolor a la alegría, de la tranquilidad al sufrimiento, dependiendo de cómo nos trate, y nuestra mente es como una caja de resonancia que repite como un eco constante todo lo que vivimos hacia afuera, o todos los estímulos que desde afuera recibimos hacia nuestro interior. Nuestra mente es una caja de resonancia, es una caja de ecos. Es muy común que nuestra mente tenga más afinidad con lo bajo, con las frecuencias bajas, no con lo superior. Fácilmente la humanidad aprende lo malo, difícilmente aprende lo bueno. Rápido se es para el mal y lento se es para el bien. Esto es algo muy constante en la psicología de nuestro mundo, de la humanidad. Y esto ocurre en todo aspecto, en todo aspecto. Para nosotros es fácil darnos cuenta de la mala conducta de los demás y criticar la mala conducta de los demás, porque al ego le gusta criticar a los demás. Pero es muy difícil que nosotros nos autocritiquemos a nosotros mismos conscientemente, porque al ego no le gusta autocriticarse a sí mismo. Eso sería un acto de conciencia, eso sería un acto que conduzca a la persona a la muerte de los defectos, al despertar de la conciencia. Entonces, pues la mente nuestra tiene esos mecanismos psicológicos, utilizará las impresiones para manifestar su propia inconsciencia. Ya dijimos que todo lo que percibimos de afuera son impresiones. Estas entran a nuestro interior. Entran. Una impresión agradable y bonita alimenta nuestro mundo interior.
una sonrisa sincera, unas palabras de apoyo, una acción bonita, la sonrisa de un niño, un atardecer naranja observando hacia el horizonte, las personas manifestando solidaridad, amor, enseñando cosas buenas. Ese es un conjunto de impresiones buenas que alimentan el alma, la esencia, que nos alimentan interiormente, que nos dan fuerza interior, que nos ayudan a entrar en una armonía con nosotros mismos y con el cosmos. Tenemos una responsabilidad grande por entregar impresiones buenas hacia los demás. Eso es un alimento, eso es algo maravilloso. Pero también están las impresiones negativas. Como nuestro mundo es inconsciente, está lleno de impresiones negativas. Una persona furiosa, con el ceño fruncido, gritando, colorado, insultando, difamando, hablando groserías, es un conjunto de impresiones negativas. Una persona triste, llorando. En el tráfico a veces las personas se insultan de ventana a ventana como si nada, es un conjunto de impresiones negativas. Aquello que nosotros llamamos arte es un conjunto de impresiones negativas. Mucho del arte de nuestro mundo son impresiones negativas. Las películas están llenas de violencia, están llenas a veces de escenas eróticas, porque eso vende. Eso impacta la mente. ¿Por qué nos bombardean de películas tan sangrientas y tan eróticas? Pues sencillamente porque saben que eso es lo que más impacta a la mente. Esas son las impresiones que más dañan a la mente. Por eso nos bombardean de eso. Y como a nuestra mente inconsciente, manejada por el ego, les encanta esas impresiones, entonces la gente va a los cines y la película gana millones de dólares. Es un círculo vicioso, involucionante, en el cual está metida la humanidad. Las canciones que escuchamos son un conjunto de impresiones. Hay canciones que tienen letras realmente ridículas, absurdas, que hacen apología a la dependencia emocional, al dolor, al llanto, al sufrimiento, a la nostalgia, al pasado, a no tener la valentía de seguir adelante, canciones tristes, deprimentes, canciones de un títere prácticamente. Es un conjunto de impresiones, o canciones tristes, dramáticas. Bueno, en general el arte tiene mucho de defecto en estas épocas. Casi todo el arte, por donde busques, encontrarás al ego, encontrarás la inconsciencia. Vemos cuadros que a veces exponen los pintores, en la cual desnudan a la mujer para alimentar el erotismo. Cuadros en la cual deforman la realidad y le llaman cuadros surrealistas, pero que no es más que la representación de la incoherencia que tenemos en el subconsciente. El cuadro en el cual de la boca le sale una oreja y de la nuca le sale un ojo y tiene 20 brazos. ¡Ay, es surrealismo, es arte especial! Cuando solamente es inconsciencia. En la escultura, en la pintura, en el teatro, en la música, en la televisión, es un conjunto de impresiones en la cual a veces todos pelean contra todos, sale el político mentiroso. Vemos las noticias en la cual de repente hubo un accidente y lo primero que hace el camarógrafo es ponchar un primer plano a la persona, al cadáver, al muerto o la desgracia que ocurrió, mostrando sangre en las noticias, alimentando el morbo, alimentando esos efectos crueles del asesinato, incluso ese morbo por lo sangriento, con el pretexto de que es noticia. Conjunto de impresiones, en la tele, en la radio, la publicidad maneja las impresiones, muchísimo. Saben muy bien aquellos que se dedican a la publicidad que ellos tienen que manejar el subconsciente. La publicidad dice,
no queremos venderle lo que ellos necesitan. Queremos hacerle creer que lo que tenemos para venderle lo necesitan. Tenemos que hacerles creer eso, aunque no sea cierto. Eso es la publicidad. Entonces la publicidad lo que trata de hacer es golpear el subconsciente, engañar. El que más vende en esto de la publicidad, en esto de los comerciales, es el que mejor sabe engañar, el que mejor presenta el producto, el que mejor sabe impactar sobre el subconsciente de los demás. Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, sus comerciales siempre están rodeadas de chicas lindas, como si todas las mujeres de la tierra fuesen top models. Para ellos no existe la gordita, la bajita, no. Todas son top models. Y eso entra al subconsciente, en el subconsciente queda grabado eso. Bebidas alcohólicas igual a chicas lindas, igual a sexo. Pero en el subconsciente entra eso así. Y a la hora que a la persona se le presenta la oportunidad de beber o le incitan a beber y le están moviendo sexualidad degenerada también. Cuando una persona tiene ganas de beber, también se le está moviendo un asunto sexual en el subconsciente, porque ha sido estimulado y bombardeado con impresiones en la radio, en la tele, en los anuncios publicitarios, en las conversaciones del prójimo, en todo. Entonces va así la publicidad. A veces sale un producto y sale otra persona tratando de mostrar otro producto diciendo que es mejor, pero es lo mismo. Solamente presentó una publicidad más engañosa o más bonita. Todo es un conjunto de impresiones. Bueno, esas impresiones entran a nuestro interior. Entran a nuestro interior, pero no hay nada que digiera tales impresiones. Si el estómago transforma los alimentos en fuerzas, en vitaminas, en nutrientes, en proteínas, el estómago está transformando eso. Los pulmones están transformando el aire. ¿Ya? Entonces, todo tiene un vehículo de transformación. Cuando hace calor, las glándulas sudoríparas transforman ese calor en sudor. Y así. Pero con las impresiones, desgraciadamente, no hay nada que transforme las impresiones negativas y estas entran directo a nuestro interior, a nuestra mente, y en esos trasfondos dimensionales de la mente, en esas regiones del subconsciente, cristalizan tales impresiones como nuevos agregados psíquicos, como nuevos defectos. Si peleamos con alguien, esa persona, una representación de esa persona, cristaliza en nuestro interior. Y luego en el sueño soñamos a esa persona. Y como el ego es siempre retorcido, soñamos que esa persona nos está haciendo brujería, nos está haciendo no sé qué. Y decimos, esa persona me está haciendo mal porque he soñado que me está haciendo esto. Y solo es la representación que tú tienes de esa persona. Si tú piensas de esa persona lo peor, o si tú has visto algo negativo de esa persona, esa representación va a cristalizar en esas dimensiones de tu mente. Así. Y estos actúan como defectos psicológicos en el interior de la persona. Un ejemplo que el maestro Samael nos comenta, el maestro en algún momento se encontraba en las dimensiones superiores. El maestro estaba luchando por eliminar a la lujuria, más muerte, pero se encontraba en cierto punto en el cual el maestro se encuentra de repente en una especie de hotel, una recámara, ¿ya? Y entra una dama, una rubia bellísima, y el maestro comenta, en mi juventud, en mi mocedad, cometí el error de asistir a ver películas al cine, y en el cine me identifiqué demasiado con una escena, una mujer bella de Hollywood. Tanto me identifiqué que más adelante, cuando ya me encontraba en el camino interior,
un día en la parte astral me encontraba yo en una habitación y entra la misma mujer, la rubia, la actriz de la película, entra cristalizada en el interior del mundo psicológico del maestro. Pero entra eróticamente con ganas de fornicar. Entonces, como todavía tenía vivo aspectos de la lujuria, tenía el maestro todavía, se identificó y empezó a abrazar y a besar a aquella dama. En eso desapareció de ese lugar, era una prueba, y apareció en un templo, y en el templo lo recibió un poderoso maestro y le llamó fuertemente la atención. Comenta el maestro Samael que incluso apareció su bendita madre, su diosa madre ahí. Y la madre divina estaba avergonzada, ¿no? Y el maestro le reclamaba, mira lo que hace tu hijo, educa mejor a tu hijo, le decía. Y la madre divina avergonzada. El maestro se arrodilló, pidió perdón, pidió disculpas y le dijeron retírese del templo. Y volvió a pedir perdón y le dijeron retírese. Y le dijeron que se retirara del templo, lo botaron del templo. El maestro en su corazón, muy compungido, adolorido, decía, ojalá me vuelvan a poner esta prueba para la próxima vez sí pasarla. Y se puso a trabajar más fuertemente sobre esos aspectos de la lujuria. Fuertemente se puso a trabajar, a meditar y todo. Dice el maestro, afortunadamente fui escuchado. Y le volvieron a poner la misma prueba. Entonces, pasó que otra noche en el astral el maestro se encontraba en la misma habitación y entró la misma mujer, la misma rubia, queriendo fornicar. Y cuando se acercaba al maestro para acariciarlo, el maestro, que estaba trabajando más fuertemente en la lujuria, cogió la espada, le dijo, no, tú ya no me engañas más. Y le metió un espadazo y quedó quemada aquella impresión. Entonces así, las impresiones, las negativas, entran en nosotros y cristalizan como entidades tenebrosas en el subconsciente, volviéndonos más inconscientes. Entonces el maestro apareció nuevamente en el templo y esta vez fue recibido por los maestros, estaba su madre divina, lo felicitaron y le explicaron que eso que había destruido era una efigie mental. Las efigies mentales son aquellas impresiones que cristalizan en nuestro interior cuando nos identificamos con ellas. Cuando el ego reacciona ante tales impresiones negativas, pues cristalizan en nuestro interior. Esas son las efigies mentales. Llevaron al maestro a un cine. ¿Y por qué lo llevaron a un cine? En la parte interna, en la parte astral, porque le mostraron, ¿ves este cine? Lo instruyeron en varias cosas. Pues los cines, en su parte interna, suelen ser templos de brujería, templos de magia negra. ¿Por qué? Porque son impresiones que bombardean la mente de las personas y esas impresiones cristalizan en la mente de todos los que ven esas películas y esas impresiones, como si fuesen nuevos defectos, alteran la psiquis de todas las personas, volviéndolos más inconscientes. Eso es un acto de magia negra. La magia negra es influenciar negativamente sobre el mundo interior de las demás personas. En cambio, la magia blanca es influenciar conscientemente sobre el mundo interior de las demás personas. Magia blanca y magia negra, pues los cines tienen mucho de magia negra, las películas tienen mucho de magia negra, aquello que tanto gusta a este mundo. Y lo instruyeron, y dentro de los cines a veces hasta se encuentran personajes tenebrosos, magos negros, brujos, brujas, que están ahí robando energía psíquica de las personas y energía sexual de las personas. Cosas se mueven ahí en la parte interna.
Si nosotros nos descuidamos, tales impresiones cristalizan en nuestro interior. Por ejemplo, alguna vez me pasó que miraba cierto programa de concurso, y miraba el programa de concurso, pero me había identificado tanto con el programa que una de esas noches, por ahí que me regalaron un desdoblamiento astral consciente, me salgo consciente, atravieso una habitación, atravieso la otra habitación, y de repente me encuentro, oh sorpresa, con el conductor del programa de televisión. Me lo encuentro en mi casa, pero perfecto, todo, hasta con zapatos, camisa, terno, todo igualito, totalmente cristalizado. Increíble, una efigie mental por haberse identificado demasiado con un programa de televisión, totalmente cristalizado. Este tipo de cosas. Si coges la espada y le metes un espadazo, se puede quemar, pero pidiéndole a la Madre Divina que elimine ese efigie, puede quemarse. Hay casos de efigies mentales que son como mantequilla. Tú le metes la espada y como si fuera mantequilla, ¡plum!, se parte, ¡plum!, como pedazos de mantequilla, ¿no? Y algunos hasta pronuncian cierto grito, ¡ah!, ¿no? Y ¡plá!, y se destruye. Bueno, así son las efigies mentales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar que tales efigies mentales cristalicen en nuestro interior? Pues la conciencia. El maestro Samael dice, si interponemos la conciencia entre las impresiones de la vida y nuestro mundo interior, esa conciencia evita que esa impresión negativa entre en nuestro interior. La conciencia, el estado de alerta, la autoobservación consciente. Si estamos conscientes, lo más que podamos, evitamos que las impresiones negativas cristalicen en nuestro interior. Entonces, si una persona, supongamos, nos dice algo feo, tú eres esto y tú eres aquello, y tú me caes mal, me pareces terrible, yo qué sé, y bueno, ok, está bien, tiene derecho a pensar como guste, ¿no? Y reflexionaré a ver si lo que me dice es cierto, y lo estoy tomando con mi conciencia. Entonces esa impresión no entra en mi interior. Pero ¿qué pasaría si yo no estoy alerta? Sale el orgullo, sale la ira. Oye, ¿qué te has creído? ¿Cómo vas a decir eso de mí? Ya estar renegando, furioso. Ya los ojos se me pusieron así como no sé qué, como huevo tibio, ¿no? Ya estamos morados de la ira. Ya esa impresión entró en nosotros. Esa persona que nos ha dicho eso va a cristalizar en nuestra mente. Y en la parte astral, en el sueño, lo podemos ver incluso ahí. Lo vamos a soñar. Pero ya va a estar cristalizada. ¿Y qué va a hacer en nuestro interior? Pues volvernos más inconscientes. Por eso es que no vemos la realidad a veces. La realidad está ahí para verla. Y no la vemos, no entendemos la vida, porque estamos tan llenos de defectos y tan llenos de impresiones que aunque queramos entender las cosas, no las podemos entender. El camino se nos presenta y no vemos el camino. Tenemos los libros del maestro Samael y no entendemos lo que está escrito ahí. Tratamos de practicar y no entendemos cómo practicar eso conscientemente, confundidos totales. El maestro Samael decía, el camino se ve mejor despierto, pero es que se puede ir por el camino dormido. Claro, al comienzo todos van dormidos por el camino. Y el que se pone serio en la muerte, poco a poco va entendiendo el camino. Son minoría, ¿no? Pero bueno, hay. Bueno, entonces las impresiones es así. Es así. Debemos transformar las impresiones. Me acuerdo, por ejemplo, un día escuché como 1 hora de música clásica. Y la música clásica es una música superior, es música 13, porque ha descendido desde la dimensión 13, ha descendido desde el Teomegalogos, el demiurgo creador, desde el mismo absoluto, ha descendido las dimensiones hasta este mundo físico y se ha manifestado a través de iniciados y maestros que en la antigüedad, pues, compusieron todas estas
sinfónicas maravillosas como las de Beethoven, como las de Mozart, ¿no? Como las de Bach. Bueno, son bellísimas interpretaciones, que es música 3, es música sacada de las dimensiones superiores. Bueno, lindo, una hora escuchaba, y luego al rato vi una noticia ahí en el YouTube de, bueno, cierta noticia ahí por ahí, de una canción de Beatles, no sé qué, me llamó la atención. Oye, pero ¿qué cosas están diciendo acá? Y abrí y vi que era una tontería, una leyenda por ahí que hay de esas Beatles, ¿no? Y bueno, pero de fondo estaba una canción de los Beatles, muy conocida, que la habré escuchado pues 20 segundos máximo, y ya. Pero ¿qué pasó después? En la tarde, que esa melodía no paraba de sonar en mi cabeza. Sonaba y sonaba y sonaba. Imagino que les ha pasado eso. A veces hay una melodía que suena en tu cabeza y no se va, aunque quieras. Y no se va. A veces es porque te gusta o a veces porque no te gusta, incluso también ahí le da vueltas. ¿Por qué es que a veces nuestra... Y me ponía a reflexionar, pero estoy escuchando una hora de música clásica y eso no se me ha quedado, pero 20 segundos de una canción Beatle, esa sí se me ha quedado dando vueltas. Porque la mente nuestra, con los miles de defectos que tenemos, tiene un tipo de vibración negativa, una vibración inferior, y esa vibración inferior engancha perfecto con las vibraciones inferiores del arte de estas épocas. Y en las canciones de estas épocas tienen todas, por lo general, vibración inferior. Es lógico que una mente con una vibración inferior por el ego empate perfecto con esas canciones. ¿Por qué es que a la juventud en estas épocas les gusta tanto el reggaetón? Las letras son un desastre, una barbaridad, terrible, malísimo. Es una apología a la destrucción hacia la mujer, mal. Y musicalmente también están mal. Si tú le preguntas a un músico profesional, a un buen músico, le dices, musicalmente el reggaetón, ¿qué es? Pues es basura. Musicalmente no hay calidad, es malísima música. Bueno, ¿y por qué le gusta tanto a la gente, a la juventud muy en especial, una canción que tiene mala música y mala letra? ¿Por qué? Es que son afines. La vibración del reggaetón, por ejemplo, es tan inferior que empata perfecto, encaja perfecto con la psicología de los jóvenes de esta época. Porque la psicología de los jóvenes de esta época es muy inferior, más inferior que las generaciones de antes, porque se está yendo en una involución final de raza. Cada generación nueva que nace es peor que la anterior. Entonces, por eso es que empatan. Vibratoriamente la psicología de los jóvenes empata con el reggaetón, con lo inferior. Vibratoriamente la psicología de una persona, de un país, empata con el político mentiroso, porque es la misma vibración, están al mismo nivel, es ley de atracción, se atraen mutuamente. Y decía, bueno, pero mira, pues, eso que tengo en la mente, el ego, hace que recuerde más 20 segundos una canción degenerada a que puede escuchar a la hora de música clásica que he escuchado. Curioso, ¿no? Mire, esas cosas. Nuestra caja tiene esa resonancia a veces, es impactada. ¿Ya? Y si algo nos ha gustado, al pasar los años eso ha quedado grabado en el subconsciente. La impresión queda grabada en el subconsciente. Es como un guitarrista, por ejemplo. Una vez escuchaba a un guitarrista, un día me dijeron, dice que toquen la guitarra esta canción, pero esa canción no la cantaba hace como 20 años que no la cantaba, y no me acordaba cuáles eran las notas. Pero cuando me dieron la guitarra, lo que mi mente no era capaz de recordar, mi mano sí recordaba dónde poner cada nota. ¿Y por qué raro? Decía, es que lo que pasa es que en el centro instintivo ha quedado impresionado por las notas que practicó 20 años atrás. Lo que su intelecto no recordaba, su centro instintivo sí recordaba y sabía dónde poner cada nota de la canción. Las impresiones se graban en nuestros 5 centros.
A veces para bien, a veces para mal. Pero entonces, si tuvimos un pleito con una persona hace 10 años, ya ni nos acordamos, pero basta que lo volvamos a ver y otra vez sentimos esa ira como si estuviéramos 10 años en el pasado. ¿Por qué? Porque ha quedado impresionado en nuestras emociones tal riña, tal pelea, tal disgusto, tal animadversión. Ha quedado impresionado. Entonces, a la hora de eliminar defectos psicológicos, tenemos que eliminar las impresiones que tenemos dentro. Debemos pedir a la bendita Madre, a Dios Madre, que se elimine esas impresiones. En esa época peleé con esa persona, elimíname esta impresión. En esa época forniqué con tal persona, elimíname esa impresión. Tenemos impresiones, efigies mentales nosotros, de las parejas con las cuales se ha cohabitado sexualmente. Todas viven como demonios tentadores. Como demonios tentadores. A mí me causó sorpresa alguna vez que en la parte astral, un día yo estaba saliendo físicamente con una persona, y en la parte astral vino la impresión de una expareja que yo tuve hace mucho tiempo, y vino a hacerme una escena de celos ahí en el astral. La impresión, la efigie venía a hacerme una escena de celos. Y yo decía, qué chistoso, pero es una impresión, es una efigie. Me está haciendo una escena de celos porque ahora estoy pensando en otra persona. Qué gracioso, ¿no? Todo eso debe eliminarse. Y hay impresiones de lujuria. Todas las parejas que se ha tenido, esas impresiones viven en el subconsciente y continúan fornicando, aunque ya pasaron muchos años. Hay que eliminar todo eso en meditación. Todo eso. E interponer la conciencia entre las circunstancias de la vida y nosotros, el estado de alerta. La transmutación y los trabajos de muerte nos van a dar ese estado diferente, ese estado consciente, y recibir todo con conciencia. Recibir todo con conciencia alerta. Es necesario transformar y transformar las impresiones. El maestro Samael comentaba en esos primeros años que él se encontraba en Colombia, por ejemplo. Al comienzo, dice, tenía muchos estudiantes que creían en él. El maestro les enseñó la alquimia, empezaron algunos a fabricar cuerpos internos, les gustó los poderes, los chakras y todo eso, pero descuidaban el trabajo de muerte de defecto. Resultado, se desviaron. Y cuando se desviaron, el ego en ellos se volvía gordo y con poderes. Y dice el maestro, al comienzo me miraban como su gurú, como su maestro, como alguien especial. Pero cuando se desviaron me miraban como el defecto, ya como si fuese algo demoníaco. Entonces llegaban a decir incluso que me habían visto clarividentemente que yo me había vuelto un demonio. Y no era cierto, eran las alucinaciones que los defectos que no habían eliminado esas personas, alucinaciones que su mismo defecto le proyectaban los chakras que estaban despertando negativamente por no eliminar al ego. Eso era todo. Pero entonces, mira, conjunto de impresiones, el ego nos falsea la percepción de las cosas. Esa realidad ya falseada cristaliza en nuestro interior y luego todo lo vemos al revés. Y esta humanidad ve las cosas al revés. A la conciencia lo ve como algo negativo y todo lo que es el mundo del ego lo ve como algo maravilloso, ejemplar, algo disfrutable, porque ya ve las cosas al revés. Entonces el ego nos proyecta mentiras, nos proyecta cosas. Y eso es algo que tenemos que estudiar a la hora de estudiar al ego. Estudiamos sus alimentos, sus justificaciones, sus máscaras, sus compañerismos, esa hilación de defectos que van uno tras otro. Estudiamos muchas cosas del defecto, su personalidad, sus palabras, su pensamiento, su emoción, su lujuria, su instinto, todo, pero también tenemos que estudiar las proyecciones del ego, porque el ego es alimentado por las impresiones, pero el ego también trata de impresionar con mayor fuerza al títere que somos nosotros. El defecto psicológico
nos proyecta mentiras, nos manda ideas que nunca van a pasar, ¿no? Alguien va a abrir un negocio y ya está con miedo. ¿Y si me va mal? ¿Y si sube esto? ¿Y si sube la gasolina? ¿Y si no viene la gente? Entonces al final no hace nada. ¿Por qué? Porque son las proyecciones del mismo ego, tratando de impresionarnos más para llevarnos más abajo. Cuando un joven se va a declarar a una chica, le salen las proyecciones del ego. Ay, pero si no le gusto, y si se ríe de mí, y si no me hace caso, y si pasa esto, y si no sé qué decir, y va todo y ya luego va a la cita todo temeroso, porque el ego lo ha bombardeado de proyecciones, impresionado por su mismo defecto, y nos desestabiliza. Entonces tenemos que estar alerta de esas cosas, alerta de esas cosas. El mundo de las impresiones es muy amplio, es muy rico, ¿ya? Y las impresiones no digeridas nos van a volver más inconscientes. Necesitamos cortarle el alimento al ego, autoobservación, y transformar las impresiones. Si una persona, por ejemplo, pensara que uno es un imbécil, lo primero que uno tiene que hacer es, primero, que esa persona está en todo su derecho de pensar lo que guste, hay que respetar. Y no somos pues los reyes del mundo para caerles bien a todo mundo, ¿no? Sería absurdo, eso sería falta de comprensión. Si una persona tiene todo el derecho de pensar que somos un imbécil, por ejemplo, eso es su derecho. Lo que tenemos que hacer es reflexionar, ¿por qué esa persona piensa eso? ¿Acaso he hecho algo yo negativo que ha llevado a esa persona a pensar así? Si es así, tengo que corregirme. Y si yo no he hecho nada malo, y esa persona está hablando porque el ego se lo ha tragado, entonces debo comprender que esa persona está siendo manejada por sus defectos y que es más digno de compasión que de molestia. ¿Para qué me voy a molestar? Y está en todo su derecho, además de equivocarse. La gente está en el derecho de equivocarse en lo que guste. Uno no tiene que entender que eso es como el viento. Pasa y pasó, ya está, no tiene mayor importancia. Así evitamos que el defecto se alimente, evitamos que el defecto nos llene de más impresiones que cristalicen en nuestro interior. Entonces habrá todo tipo de cristalizaciones aquí adentro. Si no rompemos el sueño del ego, esos mecanismos con los cuales pensamos continuarán viviendo en nuestro interior, cristalizados en nuestra parte astral, y no va a salir esos mecanismos. No se puede, no se puede. A mí mismo me ha pasado algunas veces, puedo comentar esto también, creo que sí, creo que me parece importante. Ciertas cosas en las cuales en el diario vivir uno se identifica demasiado con un problema y no le encuentra la salida y le da a la mente y no sales del problema, ¿verdad? No sales del problema. Pero, ¿qué pasaba? Que en la parte astral, ¿saben lo que me encontré? Una especie como de monasterio, un laberinto, iba por un pasadizo, iba por otro pasadizo, quería abrir una puerta, no podía abrir la puerta. Quería abrir otra puerta, no podía abrir la puerta. Quería atravesar la pared, no podía atravesarla, estaba atrapado en un laberinto. Y ese sueño lo tuve varias noches, incluso despierto, y no podía salir de ese lugar. Tuve que reflexionar, es que físicamente hay cosas que tengo que corregir. Traté de comprender qué cosa está mal en la parte física, qué es lo que no estoy yo entendiendo. Una vez que entendí qué estaba haciendo yo mal, entonces al siguiente sueño sí pude salir de ahí. Pude abrir la puerta, inclusive utilizando el mantra ábrete sésamo, por el Cristo, ábrete sésamo. Y se abrió la puerta y salí de ese lugar, que estaba atrapado en los sueños en un lugar, y salí de ese lugar porque me di cuenta de en qué mecanismo me tenía metido el ego en mi diario vivir, y salí para afuera. Aproveché para invocar al maestro Samael. Gracias a Dios vino a asistirme, le hice una pregunta, me la contestó. Curiosamente al maestro lo encontré dando una conferencia en la parte astral.
Los maestros dan conferencia en la parte interna. Aunque ya hayan perdido el cuerpo físico, continúan enseñando personas, preparando personas que recién van a venir para el futuro, para los que van a nacer, quizás para la próxima raza, incluso a los que ya han fallecido, continúan siendo preparados en la parte interna. Los maestros, yo encontré al maestro ahí enseñando personas muertas, ¿no? Y algunas vivas también, a veces hay de todo, hay de todo. También encontraba a Rabolú enseñando en la parte interna, enseñando ahí, en salones, hasta una vez hasta en una especie como de restaurante café o algo así. Bueno, enseñando al grupo de personas. Y tuvo la amabilidad de salir un momento de la conferencia y responderme mi pregunta. Gracias, ¿no? Bendito maestro, Samael, gracias. El Cristo de Acuario, Samael Aumbeor. Bueno, ahí. Entonces mira, si nosotros nos embotellamos en las impresiones y en lo que el ego nos dice, estamos psicológicamente atrapados. Hay cárceles mentales en las cuales estamos metidos. Así como de ese sueño, yo estaba atrapado en un monasterio y no salía, no podía salir varias noches en los sueños, pues así estamos embotellados a veces. Pero el problema es que el ego nos hace creer que somos libres. Nos hace creer el ego que somos libres y no somos libres. Tenemos embotellamientos mentales, tenemos cárceles mentales. Aquel que está preso en su ira, aquel que está preso en su orgullo, aquel que está preso en su materialismo, en su lujuria, en sus problemas, en sus ambiciones, en sus proyectos. Vive la vida y no se ha dado cuenta que está viviendo, porque está muy preocupado en sus problemas. Entonces tenemos que tomar la vida con otra actitud, con mayor reflexión y con mucho trabajo interior. Tenemos que transformar cada impresión que nos llegue. Y si sentimos que algo nos duele ante la impresión, pidamos a la Divina Madre, Madre bendita, quítale poder a este defecto. No permitas que esta impresión entre en mí. Elimíname este detalle para que no engorde a mi defecto. Mentalmente incluso pudiéramos añadir el mantra Krim, Krim, Krim. Hacer conciencia, ya darte cuenta que eso que te quiere mover es un defecto y ubicarte en tu conciencia, estás transformando cosas. El que va por la vida transformándolo todo, a la hora que se sienta a meditar, le va a ir mejor, va a poder entrar al subconsciente. A la hora que se sienta a transmutar, va a fluir mejor esa energía. Hay gente que quiere transmutar y tiene todo como en cortocircuito, hasta le cuesta la transmutación. Pero el que hace todos los trabajos lo más consciente posible, le va a ir mejor en todo. En todo. Esto es importante. Tenemos que aprender a vivir transformando las impresiones. Por eso el maestro Samael dice, transformar las impresiones es transformar tu propia vida. Tenemos que transformar nuestra vida, tenemos que transformar nuestras simientes sexuales en la transmutación, tenemos que transformar los pensamientos, transformar las emociones, transformar el instinto, transformar la razón egoica en comprensión del ser, en reflexión espiritual. Transformar cada momento, cada palabra. Tenemos que transformar nuestra palabra. Si una persona habla groserías, habla tonterías, habla cosas inexactas, se la pasa hablando boberías, pierde mucho poder por acá. Mucho poder. Energía sexual se pierde por la palabra cuando la usas en tonterías. Se pierde mucho. ¿Y qué pasa si una persona se la pasa mintiendo y hablando groserías? Hay otro tipo de transformación. La energía sexual que cristaliza en su palabra, cristaliza en forma de larvas. Le sale larvas de la boca. Lo que pasa es que no tenemos clarividencia para poder ver esas cosas. Si tuviéramos clarividencia, miraríamos que de la boca de los mentirosos salen bichos. De la boca del grosero salen bichos. De la boca del lujurioso salen bichos.
lo miraríamos y nos asustaríamos. La verdad tiene que ser asimilada por la conciencia, es necesario despertar. Otra cosa es cuando tú transmutas, eliminas al ego, eres equilibrado incluso al manejar tu palabra, transformas tus impresiones, entonces ahí sí tu palabra, que tú le des una palabra de aliento, de verdad llega a su corazón. Hasta se tiene el poder de crear, ¿no? Hasta de decretar, y las cosas se encaminan de acuerdo a tu palabra. Pero cuando hay fornicación, no, olvídense, esas escuelitas que dicen, no, nosotros decretamos el bien, decretamos la riqueza, eso es puro ego. Esas escuelas que le enseñan a la gente, esas escuelas que le enseñan a las personas a decretar cosas para su bien, a decretar dinero, a decretar éxito, a decretar poder, a decretar salud, sabiduría, etcétera, todo tipo de cosas, pues son escuelas tenebrosas que lamentablemente, al ser fornicarias, obviamente, tienen el ego muy gordo, muy fuerte, muy robusto, y ahí realmente no tienen poder para decretar absolutamente nada, no pueden decretar nada. En verdad, solamente aquel que está eliminando defectos, despertando la conciencia, puede decretar cosas y cristalizarlas. Obviamente hay niveles en esto. Una cosa es el iniciado que está empezando a eliminar defectos, empieza a desarrollar un cierto poder en su palabra, y otra cosa muy diferente ya es la palabra de un maestro. La palabra de un maestro sí que tiene mucho poder, o de un cristificado ya es otro nivel, pero eso tiene que ver obviamente con la muerte del ego, con la transmutación del enseminis. Cualquier persona no puede decretar lo que quiera. Lo que hacen estas falsas escuelas es sencillamente coger la fuerza del ego para cristalizar lo que el ego quiere, pero eso es algo tenebroso, no tiene nada que ver con el despertar de la conciencia. Y bueno, entonces, aquí lo importante es el trabajo interior y hay que aprender a transformar las impresiones. Reflexionemos un poquito en esto de impresión. Un ejemplo común de estas épocas, una impresora. Uno va a la computadora y supongamos que va a haber una imagen, ¿no? Un paisaje, y ese paisaje pues lo imprimes en una impresora, sale en una hoja y queda una copia del paisaje que viste. No es el paisaje en sí mismo, es solamente una representación del paisaje, una fotografía, una representación de la imagen de una persona, etc. Entonces, algo similar ocurre con nuestra cabeza. Nuestra cabeza es como si fuese pues una impresora, ¿no? Recibimos las impresiones externas y nuestra cabeza reproduce como una especie de fotocopia, pero que cristaliza completa en el subconsciente. No es la realidad, es solo una representación de aquello que vimos afuera, una fotocopia, algo irreal, algo que no tiene vida en sí. Es un mecanismo más en la psiquis que condiciona nuestra conciencia, obviamente. Entonces hay que eliminar fotocopias, por decirlo así, que tenemos desde años y años y décadas. Eliminarlas todas de una en una. Cada pleito y problema en el cual estuvimos, hay que eliminar todo eso. Todas esas impresiones. Todos los enemigos que tuvimos en la vida, aunque viviesen a miles de kilómetros, las representaciones de esos enemigos continuarían viviendo en nuestro interior. Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces cuando se va transformando impresiones, el maestro Samael nos dice que las impresiones normalmente están constituidos por un tipo de hidrógeno, el hidrógeno 48, que es un hidrógeno muy pesado, golpea e impacta en nuestra cabeza, en nuestra psiquis. Pero cuando transformamos la impresión con la conciencia, se transforma tal energía en el hidrógeno 24, que sirve de alimento para el cuerpo astral. Y si continuamos transformando las impresiones, ese hidrógeno 24 se transforma en hidrógeno 12, que sirve para alimento del cuerpo mental.
Y si continuamos transformando las impresiones, el excedente de esa energía se transforma en hidrógeno 6, que sirve de alimento del cuerpo causal. Entonces, 24 el cuerpo astral, 12 el cuerpo mental y 6 el cuerpo causal. Claro, para el que está practicando la alquimia y creándose los cuerpos internos, el hecho de estar transformando impresiones no solamente le va a impedir que el defecto continúe robusteciéndose, sino que además estaría llevando una energía muy especial a sus vehículos internos que se crean en alquimia. En el caso de los solteros, pues no hay cuerpos internos, pero el hecho de transformar las impresiones evita que el ego continúe creciendo. He ahí la importancia de transformar las impresiones. Y una pregunta muy lógica, muy sencilla: ¿qué será más fácil eliminar? ¿Un defecto grande y gordo o un defecto desnutrido? Entonces hay que cortarle el alimento a los yoes. La transformación de impresiones es importante, es vital, tenemos que practicarlo diariamente, en casa, fuera de la casa, donde nos encontremos, aprendamos a recibir las cosas con agrado. El maestro Samael dice eso: recibamos las impresiones externas con agrado, con reflexión. El maestro llega a decir frases que para algunos pudiera ser incluso incomprensible. Tenemos que aprender a besar el látigo del verdugo. Dice, besar el látigo del verdugo, ¿eso no es masoquismo? Es que hay que entender acá, no se trata de querer a la persona que te está haciendo daño o querer ese mal. No está hablando de eso el maestro Samael. Nos está hablando sencillamente de comprender que las circunstancias adversas de la vida, esas circunstancias, mientras más difíciles y complicadas son, pues ahí están las claves para nuestra liberación, ahí están los gimnasios psicológicos y las pruebas que tenemos que vencer, ahí están las cosas que tenemos que comprender hondamente con respecto a aquello que está mal dentro de nosotros. Ahí, en las circunstancias difíciles, en realidad, en este camino, quien más nos ayuda no es necesariamente el que nos trate bien. Es bonito que te traten bien en este camino, pero quien más te ayuda es justamente el que te fastidia, el que te incomoda, la persona que es difícil, complicada, terrible, el que vuelve tu vida a veces un poco fea. Esa es la que más te ayuda, porque esa persona va a hacer que te afloren a ti los defectos que tú necesitas comprender para poder eliminar con tu Madre Divina. Pero si todo el mundo te tratara muy bien como un rey, no podrías eliminar defectos porque no te saldría nada. Entonces las circunstancias difíciles tenemos que aceptarla con el corazón, con la conciencia y trabajarla conscientemente. Y es cuando el maestro nos dice besar el látigo del verdugo, se refiere a eso, darse cuenta que en la circunstancia adversa está nuestra oportunidad de despertar. He ahí la ayuda que necesitamos. Sin dolor no hay cambio, nos dice el maestro Samael. Y efectivamente, aquello que debe de morir dentro de nosotros pasa por una agonía, y esa agonía es dolorosa. El ego es doloroso. El ego ya de por sí duele, pero cuando se lucha por eliminar defectos que nos han tenido atrapados por tantas existencias y en esta vida, cuando se lucha por la muerte de esos defectos, pues el defecto por dentro se retuerce y empieza a sufrir, y a veces se entra en ciertos estados extraños, estados de depresión, iras, en esos estados en los cuales la persona se siente muy mal y no sabe ni por qué, no hay un motivo, y es porque el ego que está dentro, al ver cercana su muerte, al estar agonizando, nos hace desde lo más profundo de la psiquis, desde el subconsciente, aflora ciertos sentimientos que son el mismo defecto para quitarte fuerzas, desestabilizarte. Es un mecanismo más de defensa
ahí no queda más que continuar trabajando y darle duro hasta que muera todo eso, hasta que muera, ¿ya? Entonces ahí trabajo, mucho trabajo, hay que transformar las impresiones y entender que la vida es un gimnasio. Eso es importante, entender que la vida es un gimnasio. Esto se dice muy fácil, hasta parece fácil de entender. Los estudiantes a veces lo repiten, y sí, la vida es un gimnasio, las personas son un gimnasio, todo es un gimnasio para descubrir nuestros defectos, todo se oye muy bonito, pero la cruda realidad es que cuando el gimnasio se nos pone delante, es como un monstruo que al final termina haciéndonos caer, termina haciendo que entremos en estados inconscientes. No vencemos el gimnasio, no se vencen las pruebas a veces, y eso es porque desgraciadamente en el fondo, aunque pensemos que hemos entendido que la vida es un gimnasio, no lo hemos entendido en verdad, ¿no? Si se presenta un problema, una dificultad, nosotros reflexionamos, es que ese es mi gimnasio, esas son mis pruebas, soy yo el que debo morir, no los demás. Si nosotros vamos por la vida queriendo que los demás cambien por nosotros, para nosotros, se estaría perdiendo el tiempo tontamente. Lo que necesitamos nosotros es que entender que somos nosotros los que vamos a cambiar, no los demás. La familia continuará con sus defectos, con su inconsciencia, los amigos igual, las personas continuarán sirviéndole al diablo como un instrumento para ponernos a prueba y nada más, pero ese no es problema nuestro. Muchas veces a los estudiantes se le dice, ocúpese de su defecto, no el de los demás, ocúpese de su problema, no el de los demás, pero a veces parecieran que no entienden o que no quieren entender. Alguna vez alguien me decía, bueno, es un ejemplo entre tantos, ¿no? Me decía, llegué a mi trabajo en bicicleta y llegó un compañero mío y mi bicicleta lo botó para poner su moto y yo salí a reclamarle, a molestarle, ¿cómo es posible? ¿No? Y me pregunta, ¿y qué te parece? ¿Qué hubieras hecho tú? Le digo, ¿qué hubiera hecho yo? Bueno, le digo, hay dos caminos, pues. Lo tomo como lo tomaría cualquier persona del mundo. Como es un estudiante gnóstico, pues le respondo enseñanza gnóstica, ¿no? Podría tomarlo como lo toma cualquier persona, me molesto, reclamo, grito, ¿no? Porque es una injusticia que a tu bicicleta lo boten porque está poniendo su moto, ¿no? No hay motivo para hacer eso, así. Y que lo bote al piso así como me has contado. Ya, podría hacer eso, pero hago eso y mi ego continúa creciendo. Ya, o podría tomarlo como lo tomaría alguien que quiere despertar, y yo creo que tomaría esa opción, que es sencillamente me acerco y le digo, no tienes derecho de votar eso, ¿no? En todo caso me hablabas, me preguntabas o lo ponías más allá, pero no votarlo como si fuera cualquier basura, y listo. No le decía nada más. Si es que me decía algo o cualquier cosa, me quedaba callado observando mi interior. Listo, observando mi interior, pero no tiene sentido estallar en ira y poner el grito en el cielo. Sencillamente, ahí están las dos cosas. O lo tomas como alguien que quiere despertar y asume que la vida es un gimnasio, y no se sorprende del gimnasio porque es lo común. El que transmuta la energía seminal, el que se lanza a eliminar defectos, tenga por seguro que los problemas lo van a perseguir, las pruebas lo van a perseguir, la gente hasta, por decirlo así, un poco idiota, van a estar, es como si estuvieran detrás de ti. ¿Por qué? Porque necesitas esos probadores, porque la Madre Divina te va a poner a esa gente para que te sirva de prueba, porque el diablo, ese Lucifer interior, necesita probarte de distintas maneras y tú tienes que ir venciendo. El que va a despertar la conciencia se está buscando problemas y tiene que enfrentar los problemas. Alguien diría, ay, que te estás buscando problemas por despertar, entonces ya no me meto en eso. Bueno, si estás en la 108 existencia, te mueres al abismo. No tiene sentido eso, ¿no? Entonces es mejor despertar y afrontar todas las pruebas y entender que todo es un gimnasio.
Y al ser todo un gimnasio que nos permita descubrir el defecto, también es un gimnasio que nos permite transformar nuestra vida. He ahí la transformación de impresiones. Transformar las impresiones. Necesitamos hacer eso, transformarlo todo. Y así podemos ir avanzando realmente, conocer realmente qué cosa es morir en el ego. Es increíble que a veces pasen años y años y años y nos pasemos de repente hablando de la muerte del ego, pero no sabemos lo que es la muerte del ego. Que se realicen congresos gnósticos internacionales donde la gente habla de la muerte del ego y raras son las personas que mueren en el ego. Es increíble, es increíble. Alguna vez oía a un instructor decirle a un grupo gnóstico muy numeroso, como de 70 más o menos, diciéndole, aquí casi nadie ha muerto, y ya llevamos décadas de enseñar la gnosis, pero aquí casi nadie ha muerto, decía. Algunos miraban eso medio molestos, ya se ponían colorados. Yo dentro de mí, siendo un primerizo, una nada, dentro de mí decía, sí, tiene razón, porque ya sabía más o menos cómo se mueve esto, cuando es un grupo de personas que intenta despertar. Ya sé que la mayoría a veces pierde el tiempo en otras cosas, eso ya lo sabía desde que era yo un primerizo, y porque mirándome a mí mismo decía, sí, yo ya tengo como 2 años acá, y la verdad no he muerto, todavía no he muerto, es la cruda realidad. Pero me decía a mí mismo, pero yo no debo llegar como esas personas que están 10 y 20 y 30 años en un grupo gnóstico y siguen sin conocer lo que es la muerte del ego. Entonces eso no está bien. Desde ya tenemos que ponernos más serios en el trabajo interior. La transformación de impresiones es un vehículo maravilloso para transformar cosas, para encaminarnos a esa muerte definitiva del agregado psíquico del defecto y liberar la conciencia. Bueno, se ha hablado ejemplos, cosas, reflexiones respecto a la transformación de impresiones. Bien, entonces invito a los estudiantes a las prácticas, como siempre, pero también a las personas que de repente han visto este vídeo, escuchado este audio y que les parece interesante estas enseñanzas gnósticas, aunque no sepan mucho de eso, pues estén interesados en profundizar en estos temas. Busquen en internet, ¿no? Pongan el nombre de su ciudad más la palabra gnosis y probablemente aparezca alguna información. Asistan a un grupo gnóstico, porque normalmente las clases son gratuitas y pueden asistir gratis. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, poder asistir ahí, es gratis, y pueden profundizar distintos temas más, profundizar este tema, recibir las clases desde la primera clase, paso a paso, para que entiendan todo. Pueden descargar los libros del maestro Samael Aun Weor en internet, hay descargas gratuitas. Estudiar, los que ya tienen la enseñanza vuelvan a estudiar, porque siempre habrá cosas que aprender. Los que recién empiecen, estudien para que amplíen su conocimiento esotérico, sepan qué es el camino interior, sepan todas las posibilidades que tienen ustedes para realizar, para despertar la conciencia. Y bueno, también este canal, este pequeño canal llamado YouTube, llamado Gnosis Síntesis aquí en YouTube, pues también pueden encontrar ahí abundante información, reflexiones, un apoyo más para el camino interior que todos buscamos cristalizar, que es el despertar de la conciencia. Muy bien, entonces, hasta aquí la clase de este día, hasta la próxima.